Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Michelle Safie, yo soy psicóloga y coach organizacional y trabajo en Book como Talent Manager y les doy la bienvenida al primer ciclo de workshops que estamos haciendo con foco en gestión del desempeño. Ya, este es el segundo taller. Y la idea en el fondo de estos talleres era generar como un espacio de aprendizaje eh, para las personas para que en el fondo pudieran seguir manteniendo sus procesos de desarrollo organizacional ahora o en un futuro. ¿Ya? Por eso se llama Aprende con Book. Y voy a dejar a Pilar Mosó para que les cuente un poquito también de qué es Book. Hola a todos. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por asistir al Es al taller. revés, sí. Ah, Es al revés, ¿me veo al revés? sí. Ah, ya, a ver. Ahí, Ahí sí. ahí sí. Ya. Bueno, contarles, mi nombre es Pilar, yo estoy a cargo del área de talento de Book y les quería contar un poquito a grandes rasgos qué es Book para quienes no lo conocen. Bueno, Book es un software integral de recursos humanos. Nuestro objetivo es tener todos los procesos de recursos humanos de manera automatizada en un mismo lugar, en una misma plataforma. Y para esto contamos con tres pilares, el pilar de administración, el pilar de talento y el pilar de cultura, que buscan apoyar desde lo más administrativo, que tiene que ver con todo lo que es la gestión de remuneraciones, hasta los procesos más blandos que tienen que ver con apoyar el desarrollo de los colaboradores y la cultura de la organización. Entonces, contarles cortito, tenemos todo lo que es gestión de remuneraciones, firma digital, la asistencia. Por parte de talento también tenemos un módulo de gestión de desempeño, tenemos feedback, Ninebox y capacitaciones. Y por último, el pilar de cultura incluye beneficios, encuestas de clima y encuestas libres, y un portal de comunicaciones en el fondo para mantener la comunicación interna de la organización. Eso a grandes rasgos, y bueno, le doy el pie a la Michelle para que siga adelante con el contenido del taller. Buenísimo. Gracias, Pili. Bueno, como les comentaba, este es un ciclo de workshops. Se hizo el primer taller la semana pasada, donde el primer taller hablaba sobre cómo diseñar mi modelo de gestión del desempeño. Una vez que yo ya tengo mi modelo, yo podría implementarlo en Book, en un software. Y finalizamos ese primer taller con los procesos, o sea, en el fondo con las etapas de gestión del desempeño. ¿Ya? Y finalizaba con la etapa de feedback. Luego existía lo que es la fijación de objetivos a principio de año, luego un feedback continuo o acompañamiento, que es a mediados de año, y luego termina con la evaluación anual formal, con un feedback formal final. Entonces quisimos hacer un segundo taller para detenernos en feedback, que yo creo que es uno de los hitos más importantes en lo que es la gestión del desempeño. Y el objetivo de este taller es reflexionar sobre la importancia del feedback como una herramienta de mejora continua, aprender técnicas de feedback para facilitar la predisposición de quien recibe el feedback, del evaluado. ¿Ya? La metodología van a ser 30 minutos en lo que yo les voy a presentar. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir o lo pueden mandar por el chat, no hay ningún problema. Y después un caso práctico y preguntas y reflexión. Las temáticas que vamos a ver durante estos 30 minutos va a ser el propósito del feedback, el rol del evaluador y algunas competencias conversacionales, el rol del evaluado, tipos de feedback, condiciones para un feedback efectivo, cómo preparar una reunión de feedback, técnicas de feedback, nuevas tendencias y un análisis del caso, que es el ejercicio práctico. Si bien para mí, en el fondo, estos talleres creo que tienen un gran valor como de poder generar espacios de aprendizaje,
yo creo que una de las cosas más importantes es poder generar redes y compartir buenas prácticas durante los asistentes. Por eso se hace un workshop mucho más acotado y exclusivo para poderlo hacer un poquito más personalizado. Entonces me gustaría que si nos pudiéramos presentar para poderlas conocer un poco más, si quieren o no prender la cámara, ojalá que sí, y las quería invitar a generar una pequeña dinámica para presentarnos, ¿ya? Les quiero pedir si es que pueden tomar su celular y escribir en el chat el porcentaje de celular que tienen, ¿ya? Y quien tenga el menor porcentaje, que comience presentándose, ojalá el nombre, el cargo, la empresa, qué superpoder tendrían y las expectativas que tienen del taller, ¿ya? Así que las invito a escribir en el chat qué porcentaje tienen de batería. Ya, Karina es la que va a tener que partir primero, parece con un 61%. Karina Pedreros. Karin. Karin, perdón. No sé Sí, por qué te no, digo no te Karina. preocupes. No te Karin. preocupes. Siempre me cambian el nombre. Karina, Karen, así que no hay problema. Bueno, me presento, mi nombre es Karin Pedreros, soy psicóloga, actualmente trabajo en mi propia consultora, que soy yo misma, que se llama Casey Consulting, que hace poquito que empecé con ella, y me dedico a temas justamente full, mucho capacitación y selección, y me he metido un poquito en estos talleres para actualizarme, ver un poco cómo lo hacen, por ejemplo, esto mismo de los juegos, ¿cierto? Feedback me interesa mucho y me gusta mucho el tema de desempeño y feedback. Me acabo de dar cuenta que había otro taller y no lo vi, que era de desempeño. ¿Y qué superpoder tendría ser invisible? Soy bien pudorosa y me encantaría ser invisible, así como poder verlo todo, estar en todos lados y que nadie me vea. Eso. Ya, buenísimo, bienvenida. Gracias. ¿Quién más sigue? Vanessa. Hola, soy Vanessa, soy jefe de desarrollo organizacional en la empresa TPS, acá en Valparaíso. ¿Y qué superpoder tendría? Me encantaría leerle la mente al resto. Buenísimo. Me ¿Y expectativas ahorraría del taller? muchas cosas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Y expectativas del taller? Mira, la invitación la recibí ayer tras una reunión que tuvimos con Bulk y no sabía muy bien de lo que se trataba, si era un taller, si era un webinar, así que no, bien, aportar y aprender en lo que más se pueda. Ya, buenísimo. Bienvenida. Sonia Morales. Hola, mi nombre es Sonia Morales, estuve en el webinar anterior, me pareció muy interesante todo lo tratado, estoy sin trabajo en estos momentos, mi expectativa de este taller es obtener más información sobre feedback. Si bien yo he trabajado con temas de gestión de desempeño, creo que siempre uno puede aprender un poco más y creo que el feedback es la parte más complicada que tiene desempeño. Y mi superpoder es complejo. La vez anterior lo tenía más definido, pero creo que voy a cambiar y sería poder relacionarme con la gente de forma bastante cercana y simple. No me cuesta mucho llegar a la gente. Ya, súper. Muchas gracias, bienvenida. A ti. ¿Gema? ¿Gema me escucha? ¿No? ¿No que alguien más? Luis Arancibia, Angélica Piña, ¿se quiere presentar? Ya, voy a comenzar entonces. Ya, como les comentaba, en el fondo, el taller anterior había terminado con el resumen de cuáles son las etapas de lo que es la gestión del desempeño.
donde está esta fijación de objetivos, un feedback continuo y un feedback al final de la evaluación anual, que es un feedback formal. Y como ven, en el fondo, el feedback está en todo el proceso de la gestión, del desempeño. Por eso quisimos detenernos en este hito. Y preguntarles antes, ¿qué es el feedback o qué experiencias de feedback nos pudieran ustedes compartir que han tenido, tanto positivas como negativas? ¿Quién se atreve a empezar? Yo. Ay. Perdón. Dale. Bueno, para mí el feedback yo creo que es uno de los puntos más importantes del proceso de gestión de desempeño, ya que es donde podemos crecer y mejorar los puntos que se nos van destacando. Me han tocado buenas y malas experiencias de feedback, dado que muchas veces el feedback se da no a la tarea, sino a la persona. Y por eso era uno de los puntos que yo quería un poco estar en el taller para tener más herramientas, porque es súper difícil sacar los juicios, ir a la tarea, no a la persona. Entonces, yo siento que he tenido en mi carrera en general algunos feedback bastante buenos, pero otros que no han sido tan buenos y que en el fondo, más que ayudar a crecer, me han desmotivado en el tiempo. Ya, súper. Karin, ¿tú querías comentar algo? Sí, que he tenido experiencia como de cero feedback y experiencia así como de full feedback. Y claramente la relación con tu jefatura y la forma en la cual tú aprendes a relacionarte con tu jefatura modela el cómo te relacionas con el resto de la organización. Entonces, cuando tienes un jefe que te da mucho feedback, tú aprendes a tener conversaciones de ese tipo y te es muy fácil además después hacerlo, y con tus pares, y cuando te llega alguien, y al final es como parte de la cultura, así como, oye, sentémonos, pasó esto, ¿qué pasó? Y conversar y no tomárselo a pecho, y se vuelve bien cultura, pero yo creo que ahí el jefe influye en cómo lo hace, porque yo estuve en una organización donde tenía una jefa que era full feedback, y era como parte del equipo hacer esto, así como conversar, decirnos las cosas a la cara y todo, y en otros equipos de la misma organización, que era súper chica, o sea, 30 personas, este grupito de 5 era full feedback y el grupito al lado no hablaban. Y cómo eso iba modelando la forma de relacionarnos, el de hablar, el plantear ideas, y claramente es mucho más motivante trabajar en un equipo que te da más feedback porque te sientes visto, que te miran, que te ven, que saben que estás haciendo algo, y por otro lado, sabes que si estás haciendo algo mal, te lo van a decir al tiro. En el fondo no van a esperar como al último punto decir, hoy sabes que hiciste 20.000 cosas malas, así que por eso hoy día te echo, por ejemplo. Exacto. Y llegaron a desvincularte, tú ya tuviste harto feedback y una confianza absoluta para poder conversarlo. Entonces, tengo esa experiencia y otra experiencia donde no tuve ningún feedback por un año, y después, claro, una desvinculación que fue así como, no, es que hay cambio de estructuración. ¿Qué hice mal? No, es que no eres tú eso, nosotros queremos otra cosa. Nunca entendí, más que quizás decisiones políticas o algo así. Entonces, claro, en las dos experiencias, obviamente la con más feedback es más gratificante, más allá de cómo termine la relación, ¿no? Pero se vive mejor. Exacto, sí. Hay varios puntos que tú has mencionado que yo los tengo acá también en la presentación, que son súper relevantes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿No? Ya. Voy a seguir entonces. Bueno, ¿de dónde surge el concepto de feedback? ¿Ya? El feedback surge desde la Segunda Guerra Mundial, donde querían lanzar en el fondo misiles, y estos misiles tenían ciertos objetivos, una escuela, un hospital, etc. Y muchas veces no lograban esos objetivos, esos misiles, y lo que hicieron fue, en el fondo ellos pensaron y dijeron, ya, necesitamos como algo que nos entregue información como para podernos redireccionar estos misiles y lograr nuestro objetivo. Y lo que hicieron fue insertar unos
unos chips en estos misiles, y a esos chips que les entregaba data y les entregaba información para que ellos pudieran redireccionar el rumbo del objetivo y lograrlo, lo llamaron feedback, ¿ya? Así que esto es como una anécdota de por qué surge esa palabra. Por lo tanto, a raíz de esta historia y esta experiencia, el propósito del feedback tiene, tiene como propósito corregir el rumbo de una conducta que se ha desviado de un objetivo previamente establecido y acordado, o mantenerla, ¿ya? Un objetivo previamente establecido donde yo les mostré anteriormente que la primera etapa es la fijación de objetivos o expectativas que se hace a principio de año, ¿no es cierto? Entonces la idea del feedback es que si vemos que este objetivo se está saliendo del propósito final, el del resultado que queremos, la idea es ir corrigiendo esta conducta, o si va bien encaminada, irla reforzando y manteniendo. Si bien en el fondo está esta etapa de feedback, existen dos roles. Hay un rol tanto para quien entrega feedback, que acá hay un rol súper importante de lo que es el líder y de las conductas que modela, como decía Karin, y también hay un rol del evaluado. ¿Cuál sería primero el rol del líder? ¿Ya? El líder tiene como rol fundamental profundizar en una relación de confianza con sus colaboradores para poder generar instancias de feedback mucho más productivas. Estar al tanto de las fortalezas y las potencialidades de cada uno de sus colaboradores, saber cuáles son sus competencias y objetivos que están siendo evaluadas, redireccionar y guiar, reforzar y motivar. ¿Ya? Es fundamental dentro de estos espacios de conversación que los líderes tengan ciertas competencias conversacionales. Yo por eso me voy a detener un poquito en este tema, ¿ya? Y hay 5 competencias conversacionales que me gustaría hablar. Uno es hablar para accionar, escuchar en profundidad, indagar con maestría, entrar en sintonía y conversar constructivamente. Con estas competencias conversacionales, el líder debiera generar una mejor predisposición al evaluado. ¿Cuáles son la competencia de hablar para accionar? El líder debe tener un rol generativo, ¿ya? Todos hemos escuchado y entendemos que el lenguaje crea realidad, por lo tanto, más que un lenguaje descriptivo sobre algo, la idea es que el líder sea un generador de acción, en el fondo, que a través de su lenguaje y de la conversación que vaya manteniendo con el evaluado, vaya llevándolo y teniendo conversaciones que movilicen a la acción, ¿ya? Hacer que las cosas pasen. Escuchar en profundidad, escuchar es distinto a oír, y escuchar es oír más interpretar, es decir, requiere un mayor esfuerzo la persona que escucha que la que habla, ¿ya? Y es quien más controla la conversación. En la medida que yo más escucho, obtengo mayor información y obviamente puedo generar un diálogo mucho más constructivo con toda la información y con la conexión emocional también que yo voy teniendo con mi colaborador. Indagar con maestría es escuchar en mayor profundidad, y yo como líder también poder profundizar en ciertas inquietudes o dudas que yo tenga durante la conversación. Si yo bien voy a estar escuchando con mucha mayor atención, es importante eliminar estas creencias, eliminar estos prejuicios y poder indagar y preguntar para poder tener mucho más claridad de qué es lo que ha sucedido con respecto a cierta conducta que a lo mejor se salió un poco de la norma, ¿ya? Y tener una actitud curiosa de indagación, en el fondo. En la medida que yo voy indagando un poco más con mi colaborador, voy generando conversaciones mucho más enriquecedoras. Entrar en sintonía es poder generar este espacio de confianza y de respeto para poder tener ciertas conversaciones, ya conversaciones que pueden ser desde un reconocimiento o conversaciones a lo mejor un poquito más difíciles, ya. En la medida que yo genero esta confianza, que conozco a mi colaborador, que le muestro interés sobre esta etapa de feedback y que no solamente como un cacho o porque Recursos Humanos me lo está pidiendo, de esa manera yo puedo ir generando un vínculo mucho más profundo con mi colaborador y va a mejorar mucho la predisposición a poder ir a estas instancias de feedback, que por lo general como que las personas que son evaluadas lo notan como algo como amenazante más que nada, ¿ya? Entonces, tratar de cambiar
esa como visión o sensación con respecto a lo que es el feedback, ¿ya? Y más que el qué es lo que digo, que obviamente es importante porque, como les decía, el lenguaje crea realidad, es fundamental el cómo, ¿ya? El ser muy asertivo. El ser asertivo tiene que ver con ser también muy honesto, claro, en el contexto adecuado, ¿ya? Y conversar en forma constructiva, este lenguaje que yo les decía que movilizara. Es importante también de yo tener la información sobre las fortalezas y potencialidades de mi colaborador, de cuáles son las competencias que se le están evaluando, en la medida que yo conozco a una persona y conozco también sus valores, sé por qué razón tomó las decisiones que tomó o cómo se relaciona. De esa manera yo me puedo acercar mucho más a alguien y también tener como la apertura de que pueden existir diferentes puntos de vista y puede surgir una conversación mucho más enriquecedora, ¿ya? Y por lo tanto también una apertura al aprendizaje, tanto del evaluado como el evaluador. Yo creo que en las instancias de conversación es donde se genera más aprendizaje y es donde en las organizaciones se asegura que con estos espacios de conversación se logren los objetivos organizacionales. Ahora, como rol del evaluado, si bien el líder tiene un rol fundamental, el evaluado también, por lo tanto tiene una responsabilidad compartida en este proceso, y el rol del evaluado es que él tiene que entender que es una oportunidad para mejorar su desempeño y estar abierto a esa posibilidad. Acá también tiene un rol fundamental recursos humanos en cómo sensibiliza y difunde también lo que es un proceso de gestión del desempeño. Es importante que el evaluado tome conciencia y al darse cuenta, en el fondo, de cuáles son sus brechas o sus oportunidades de mejora que este líder le va a mostrar, estar abierto también a la mejora, ¿ya? Y el evaluado también, si tiene dudas al respecto, también hacer preguntas. Preguntar como por qué fue su evaluación, preguntar si es que tiene dudas con respecto a su perfil de cargo, a sus objetivos, estar siempre también preguntando y aclarando, no siempre relacionarse en base a supuestos, ¿ya? Y también si es fundamental el rol del líder en tener que motivar y reforzar, el evaluado también tiene que automotivarse y hacerse cargo de su propio desarrollo profesional. Por lo tanto, existen dos tipos de feedback. Está el feedback continuo y el feedback formal, como les decía. Ya el continuo es, por lo general, se hace cada 3, 4 meses, en un entrenamiento y un acompañamiento cotidiano. Y la idea es redireccionar y ir reconociendo y reforzando la conducta para poder llegar después a la evaluación formal final de la mejor manera, ¿ya? Y el feedback formal puede estar basado en fortalezas o en brechas, oportunidades de mejora, y en lo que es, por ejemplo, o puede ser en ambas. Y basado en fortalezas, yo tengo que ser muy claro en poder explicar la conducta en donde yo vi esa fortaleza de mi colaborador, cómo yo me sentí como líder cuando vi esa conducta, cuáles son las consecuencias que trajo haber realizado esa conducta positiva, y reforzarla, fortalecerla y agradecerle al colaborador en el fondo por haber realizado esa conducta. Y en cuanto a las brechas, también ser muy claro en la conducta en la especificidad de la conducta que vieron, que en el fondo se alejaba un poco de lo esperado, las consecuencias que trae mantener esa conducta, cómo me siento también como la sensación de disconformidad como líder, de que esa conducta no es la esperada, y tratar de poder manejar un plan en conjunto para poder corregir esa conducta. Existen condiciones para el feedback efectivo. Existe que sea en el fondo tanto para el continuo como para el formal, ¿ya? Y se espera que sea oportuno, equilibrado, específico, con respeto y permanente.
Que sea un feedback oportuno quiere decir que la conversación debe darse lo más cercana posible a la situación o conducta que se quiera modificar, potenciar o desarrollar. Esto alude más a este feedback continuo constante. O sea, ocurre una conversación, o sea, ocurre una situación o conducta que quiero modificar o reforzar, y la idea es tenerlo lo más pronto posible, ¿ya? Y generar estos espacios más de conversación. Y que en el fondo también uno como líder pueda detectar que tanto él como el evaluado están habilitados emocionalmente para escucharse. Ya dijimos que dentro de las habilidades conversacionales es fundamental la escucha profunda, ¿ya? Que sea equilibrado quiere decir que el contenido del feedback tenga un equilibrio tanto de aspectos positivos como negativos. Por eso yo como líder tengo la responsabilidad de conocer bien cuáles son las fortalezas y potencialidades de mis colaboradores. Y hay una ecuación que habla desde la psicología positiva de Marcial Lozada, que habla que por una conducta negativa se debieran reforzar 3 positivas. En cuanto a que sea específico, se debe aludir y describir siempre conductas muy específicas, muy concretos, y hechos muy objetivos, orientados a los resultados, disminuyendo la brecha interpretativa, no generar interpretaciones, ni tomar comentarios de otras personas, no, solamente lo que yo como líder observé y evalué de una manera muy concreta y basado en hechos. Por otro lado, con respeto, que el líder, acá ya no usamos en el fondo de la jerarquía, ni existe un maltrato, ni ejercemos poder, sino que se dice mucho de que se refuerza frente a otros y se corrige en privado, y siempre desde que el líder cuide la relación. El líder tiene que transmitir y cuidar que esto que se está haciendo, esta instancia de feedback, es para apoyarlo y acompañarlo en su proceso tanto personal como laboral, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante y que también va a ayudar a mantener el vínculo y mantener la confianza, es que en el fondo transmitir que yo estoy cuidando la relación, que mi colaborador me importa. Y por último, que sea permanente, que se haga, como decía Karin, como una práctica habitual antes, como que es parte de la cultura organizacional, el sistematizar y el generar estos espacios de conversación para poder siempre mejorar los resultados de la organización y también desarrollar todas las potencialidades de mi colaborador, desde un rol como mucho más de coach, donde yo voy a potenciar y voy a sacar lo mejor de mis colaboradores, ¿ya? Ahora quería hacerle como unas preguntas, les voy a lanzar un cuestionario, ¿ya? Les va a llegar, oh, no me dejó, ya, no puedo hacerlo. Les hago la pregunta abierta entonces. ¿Qué condiciones de las que yo mencioné anteriormente consideran que tienen más desarrollada a la hora de entregar feedback? Yo no sé si alguno de ustedes ha entregado feedback alguna vez. Ya. Yo me ha tocado entregar feedback. Creo que lo más importante para poder entregar un feedback efectivo y una herramienta como súper buena es llevar una bitácora. Una bitácora con los hechos y cosas que han ido sucediendo, porque pasa mucho que la persona a lo mejor lo ha hecho súper bien y al último momento comete un error y la persona se queda con lo que pasó a último momento, la jefatura. Entonces es súper importante para poder hacerlo también más objetivo y en el fondo ir diciendo cuándo ocurrió, qué pasó, cómo se puede hacer, y también para los reconocimientos, porque uno tiene las instancias formales, y en las instancias formales es donde uno tiene que también reforzar todo este tipo de temas. Yo Claro, creo que es una herramienta y yo al menos la uso mucho, y también este tema de la escucha. súper. Y tú, Karin, dijiste que te era más fácil el tema de ser más específico. Sí, la verdad es que, claro, como yo tenía la oportunidad de tener equipo, doy feedback constante, como harto el touch point, ¿cachai? No he tenido como la necesidad de llevar la bitácora, ¿no?
como que en el minuto es como, ¿sabes qué? No sé, terminó el día, y me es fácil, como tengo buena memoria, entonces describo muy bien lo que pasó. Tú mandaste esto, yo dije esto, pasó esto, luego respondieron esto. Entonces, eso me es muy fácil y me ha facilitado harto el dar feedback, porque recuerdo muy bien como la secuencia de las cosas, y en el fondo es, y dado esto, es que pasó esto. Entonces quiero que me cuentes como, y creo que eso me lo hace bastante fácil. Súper. Yo hice esta misma encuesta en el taller del martes y claro, eso también le era más fácil como entregarlo de forma concreta y específica, pero les costaba en general también hacerlo de manera continua. Yo no sé si cuál sienten que como que es el que más les cuesta y que deberían como reforzar. La verdad que por mi parte cuando he tenido equipos funciono con los dos, tanto con el continuo, porque vengo de una cultura, quizás una de las segundas empresas donde pasé mi mayor periodo tenía una cultura de gestión de desempeño y tuve jefes que tenían la cultura de gestión de desempeño, entonces siempre recibí un feedback continuo. El tema de la bitácora más lo usa yo cuando ya hay que documentar, porque hay una parte que el feedback que uno da en el día a día, en que tú le dices a la persona inmediatamente, lo ves y todo, pero después hay una etapa que en general es como a mitad de año y a fin de año, donde uno tiene que expresar claramente qué pasó y qué ocurrió, porque muchas veces también tú puedes dar feedback de algo que no necesariamente es una meta. Claro. Después das sobre la meta o las características o competencias que se dieron. Más por eso uso siempre el tema de la bitácora, pero en general el feedback continuo es lo mejor, porque si no, no va a cambiar nunca la forma ni dar el reconocimiento. Tanto el feedback como el reconocimiento creo que es lo mejor y oportuno, como decían ahí. Exacto, sí. Eso es súper importante. Eso en general como que cuesta un poquito más dentro de mi experiencia, porque, claro, de a poquito han ido como definiendo que sea continuo. El ser específico es una de las cosas que la gente le pone mucha atención, pero el que sea oportuno, porque generalmente como uno que tiende a evitar como estas conversaciones, la como un poquito como no sabe si es que está como muy encima del colaborador cada vez que conversa con él, o es algo más de que le incomoda al evaluador, o le puede incomodar el evaluado. Entonces es como que yo creo una de las cosas que más nos cuesta, pero efectivamente es lo que más se recomienda, en el fondo, que se dé este feedback muy cercano a la conducta que ocurrió, tanto para reforzar como para redireccionar. ¿Ya? Ya, ahora ciertos como tips en el fondo que yo haría al inicio, al durante durante y al final de la reunión de feedback para prepararla. Es importante que al inicio yo tenga súper claro sobre qué quiero dar feedback, ya como les decía antes, conocer los objetivos y las tareas de quien recibe el feedback. El planificar la reunión con anticipación, evitar las interrupciones y escoger un lugar adecuado y privado, en la medida que mi colaborador note que en el fondo hay una preparación y un interés, eso también va a mejorar la predisposición de él a poder ir a estas instancias de feedback. Yo creo que son señales súper potentes desde el líder, el preparar una reunión de feedback, ¿ya? Y que no fue a la rápida a los 5 minutos y porque estoy en el deadline de que se cierre, de que recursos humanos me cierre el proceso, ¿ya? Y durante, en el fondo, centrarse en estos ejemplos de situaciones específicas, de hechos, y hablar siempre en primera persona, de cuando yo como líder observé esa situación, no que alguien me comentó o me dijo algo, ¿ya? Y de cómo yo lo observé y de cómo yo me sentí cuando observé esa conducta. No hacer comparaciones con otros colaboradores y no imponer aspectos de mejora, sino que también afinar esta escucha, que es parte de estas competencias conversacionales que yo les mencionaba, y expresar interés e indagar. Y obviamente diseñar más en conjunto lo que van a ser después los planes de acción. Y al finalizar, atender cualquiera de las preguntas y sugerencias que tenga el evaluado, que es parte de su rol también preguntar y aclarar las dudas, y siempre mostrar esta disponibilidad y apoyo.
Por último, hay varias técnicas, está la técnica del sándwich, de las 3C, y yo les quería mostrar la del método Grow, que es de John Whitmore, que es más desde un líder coach, que es a lo que está transitando la gestión del desempeño, que más adelante les voy a mostrar las últimas tendencias. Y este método habla de lo que son las goals, los objetivos, en el fondo definir un objetivo, de reality, que es la realidad, donde yo voy a hacer un diagnóstico, options, opciones, y will es la acción. ¿Qué voy a hacer? Yo desde un líder coach, dentro de mi conversación, para hacer algo concreto y también tener una mirada de futuro y poder cerrar un plan de acción, es necesario poder definir en conjunto con el evaluado el objetivo que se va a trabajar, cuál va a ser la conducta que se va a modificar, y a raíz de eso poder hacer un diagnóstico. ¿Qué sucede? ¿Por qué no ocurre esa conducta? Quizá necesitan ciertos recursos, están entrampados con otras áreas de la organización que no le ha permitido hacer en el fondo esa conducta, ver las causas y en el fondo hacer como un diagnóstico de la realidad, qué es lo que sucede. Luego indagar con él siempre con preguntas súper abiertas que ojalá lleven a la persona más a la reflexión, y yo como líder poderlo ir llevando de a poco a que hasta que estas mismas personas se den cuenta de cuáles son sus fortalezas, es ver las alternativas que tiene, qué opciones tiene para poder generar en el fondo la conducta y qué beneficios va a obtener si se modifica esta conducta también. ¿Ya? Y por último, el qué va a hacer. Teniendo todas estas alternativas, ¿cuál va a ser mi plan de acción? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué apoyos necesito? ¿Con qué dificultades me puedo ver enfrentado y cómo voy a abordar esas dificultades? Y si es que voy a necesitar el apoyo de mi líder o no, también explicitarlo, ¿ya? De esta manera se puede generar un proceso donde yo llevo a mi colaborador a reflexionar, a que encuentre sus propias respuestas y se conecte con sus fortalezas. Hay colaboradores en el fondo que les va a costar más, en la medida que les cueste reconocerlo, yo como líder tratar de reforzar y al yo tener identificada la potencialidad y las fortalezas de mi colaborador, decírselas para que de a poco las vaya integrando, y luego generar un compromiso cerrando un plan de acción donde él se involucre y sea parte también de su desarrollo profesional. Acá hay un caso, y yo los voy a dividir en grupos, ¿ya? O sea, en salas, y en estas salas les va a llegar un mensajito que tienen que aceptar, y en eso van a conversar con una persona para que en el fondo lean el caso y comenten cómo ustedes le darían feedback a, ustedes como líderes, cómo le darían feedback a Jaime bajo este contexto. ¿Ya? Así que los voy a dividir y yo voy a estar entrando a las salas. ¿Ya? Bueno, yo quería continuar con, en el fondo, cómo ha sido como la transición de estas últimas tendencias, ¿ya? Si antes estábamos con lo que era solamente un evaluador, solamente la persona que ponía una nota, y chao, y ahora estamos como mutando a este evaluador que es más un coach, un mentor. Pasamos de un hito anual a un hito que está más continuo, a este feedback continuo durante el año. Antes se hablaba solo de competencias y ahora se están incluyendo también evaluar los objetivos dentro de las evaluaciones de desempeño, de hablar de la evaluación a un feedback constructivo. En el fondo estábamos hablando y le dimos harta vuelta que uno de los hitos más fundamentales, no solamente poner una nota o un porcentaje de cumplimiento de un objetivo, pasar de la responsabilidad de uno solo a una responsabilidad compartida. Ya vemos que existe el rol del evaluado y del evaluador, y donde solamente revisamos el pasado a tener una mirada de futuro, cómo mejoramos, cómo mantenemos también conductas positivas y generamos como los planes de acción, ¿ya? Y de esta mirada de futuro surge un concepto nuevo que es el feed forward, ¿ya? Y aquí hay un contraste entre lo que es el feed forward y el feedback. El feed forward se anticipa más a los comportamientos y errores, más anticipatorio. El feedback es más de corrección del pasado.
El feed forward habla más del futuro, por eso desde el coaching uno parte desde una situación presente al futuro, y el feedback rescata cosas del pasado. El feed forward trata más las expectativas y el feedback las experiencias. En el feed forward la escuchas por parte de quien lo da y en el feedback la escuchas por parte de quien lo recibe. Y el feed forward es aplicable a planes de carrera en objetivos de medio y largo plazo, mientras que el feedback más de evaluaciones anuales y objetivos de corto plazo, ¿ya? Yo, estas dos tendencias, en mi opinión, yo creo que ninguna es mejor que la otra, sino que son muy complementarias. Yo creo que el concepto de feed forward es que en el fondo se centre la escucha mucho más desde el líder, que yo creo que es un concepto importante, y de tener como esta mirada de más de futuro. Si bien yo necesito el feedback para poder contrastar y dar ejemplos de hechos concretos y ser específico en conducta, siempre tengo que tener como esta mirada de futuro, ¿ya? Así que les quería mostrar estos dos conceptos por si les interesa y averiguar un poquito más. Y eso sería. Yo no sé si tienen alguna pregunta y cuál ha sido algún aprendizaje nuevo que obtuvieron de este workshop. Más que pregunta, no agradecer la instancia. De repente nos enfocamos mucho en los conocimientos que uno tiene, el cómo te enseñaron, el cómo tu organización hace las cosas, y es bueno también ampliarse y ver cómo el resto está haciendo las cosas. Me quedo tranquila porque al final teníamos como los mismos conceptos todas. Íbamos bien. Claro, íbamos bien. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿No? Yo me llevo el modelo Grow, que, o sea, lo había escuchado, lo había visto, pero así como en feedback, así como específicamente, no lo había visto, así que voy a estudiarlo un poquito más. Así que muchas gracias. Súper. Yo por mi parte también agradezco la instancia y el hecho de compartir entre todas, tal como dijo Vanessa. Es bueno saber que más o menos las organizaciones se manejan de la misma forma y poder enriquecernos con el tema. Súper. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar, por haberse quedado, ya que algunos se bajaron cuando les pedí que prendieran la cámara y se fue el caso. Así que sí, bueno, para mí lo que más me enriquece, como les decía, es esto, pues compartir las buenas prácticas, el generar conversaciones también. Yo creo que de ahí surgen muchas cosas interesantes, ¿ya? Así que estamos haciendo distintos ciclos de workshop. Queda un último taller para terminar desempeño y de ahí después vamos a seguir con clima, gestión del cambio, ahí vamos viendo. Así que estén atentas a las redes sociales y les van a mandar también una encuesta, así que les pido también su feedback de vuelta para ir mejorando y también viendo qué temas les interesa para poder seguir haciendo más webinar y taller. ¿Ya? Así que muchas gracias. A ti. Estén bien. Chao, Chao, chao. gracias.